Dios les bendiga. Soy el pastor David Camela, pastor de la Iglesia Evangélica Salem de México. Y qué bueno que nos sintonizas. Tenemos un mensaje directamente de parte de Dios para tu vida. Quiero que ahí, como estás en tu casa, por favor inclines su rostro y quiero hacer una breve oración para iniciar este tema. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Te rogamos, Señor, que traigas una palabra de bendición para nuestras vidas en esta etapa tan especial que tenemos, Señor. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias. Amén. Bueno, estamos viendo algunas cuarentenas que menciona la Biblia, y en esta ocasión estamos revisando los 40 años de esclavitud. Más bien, los 40 años de peregrinaje después de la esclavitud del pueblo de Israel. Recordemos que Israel estuvo aquí en Egipto, construyó muchas de estas majestuosas construcciones que hasta la fecha tiene este país. Y Dios liberta a este pueblo después de estar 430 años. Y se inicia lo que es el éxodo. Esta cuarentena es el éxodo, son 40 años. Y esta es la cuarta etapa del éxodo que vamos a revisar. Le he puesto este nombre, comiendo en el desierto. Acordémonos que este evento tiene alrededor de 1446 años antes de Cristo. Así es de que se inicia este éxodo y pues este versículo para mí es el versículo clave. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Acordémonos que el periodo de 40 años, 40, es un periodo de prueba, es un periodo de comprobación. Después de estos periodos, la Biblia repite varias veces, hay cambios radicales. Así es de que este pueblo pasa 40 años en el desierto. 40 años comieron maná en el desierto. Aquí traje una vez más el mapa para que te recuerdes. Allá arriba a tu izquierda está Ramsés. Y desde Ramsés salió la mayor parte del pueblo de Israel. Pasó a Sucot, llegaron hasta Pijajirot, que está ahí. Y pasaron el mar Rojo frente a Balsefón. Continuaron con la línea punteada, bajando sobre ya el desierto de Tam, llegaron a Mara, ¿te acuerdas de Mara, de las aguas amargas de Mara? Y llegaron a Elim. Elim es un oasis, como vimos la vez pasada, donde se encontraron 12 majestuosos manantiales, uno para cada tribu de Israel, podríamos decir, y también 70 palmeras. Estaban muy cómodos en ese lugar, pero el Señor le ordena a Moisés, ¿verdad?, que partan de ahí y se internen en el territorio del desierto. Este es el desierto de Sin. Y para eso entonces tienen que viajar más hacia el sur. El desierto de Sin está entre lo que es Elim y lo que es el Sinaí, el monte Sinaí. A la mitad prácticamente está el desierto de Sin. Para estas fechas ya llevaban 45 días de viaje, como vamos a ver. El pueblo de Israel viaja entonces por el desierto. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del segundo mes, contados a partir de la salida de Egipto. Ahí en el desierto, como dice el versículo, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Parece ser que la provisión de agua que habían pasado por Elim se habían mantenido, y la provisión de alimentos que traían de Egipto, los escritores dicen que todavía duraba durante todos esos días. El agua obviamente ya se había acabado, Dios había provisto agua, pero el alimento, después de 45 días, el alimento empezó a faltar. Y entonces toda la congregación de Israel, como dice aquí, toda la comunidad israelita empezó a murmurar en contra de Aarón y en contra de Moisés.
Entonces ahí te puedes imaginar 2 millones de gente gritándole a Moisés y gritándole a Aarón, ¿verdad? Porque ya estaba faltando el pan. Y decían 3 cosas importantes que anoté en este versículo. Más bien que el versículo los tiene anotados, pero yo las quiero revisar. Tres razones que ellos esgrimían. Número 1, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Dice la primera. La segunda, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y la tercera razón que ellos esgrimían es: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la comunidad. Estas son 3 excusas, o más bien 3 razones según ellos, por las cuales estaban protestando y murmurando en contra de Moisés y de Aarón. Mira, un pueblo que ha estado en esclavitud, un pueblo que ha sufrido la opresión, ¿sí?, como la sufrieron ahí en Egipto, viene cargado de amargura. Ellos no podían de alguna manera hacer más que usar la boca. No podían levantarse en rebeldía. Te recuerdo que los esclavos estaban prohibidos o tenían exenta las armaduras, exenta las armas. No podían hacer otra cosa más que usar su boca para disque defenderse, ¿verdad? Y eso es lo que sabía hacer este pueblo. Generación tras generación habían estado murmurando contra sus opresores. Y en ocasiones pasa lo mismo cuando la gente viene a la iglesia. Ha sido oprimida allá por el diablo y sus demonios, por el mundo, sus pasiones. Ha sido esclava de Egipto y lo único que sabe es murmurar. Y cuando se da la oportunidad de la escasez, de la prueba, entonces la gente empieza a murmurar. Me llama la atención, y yo creo que también a ti, ¿cómo es posible que empiecen a hablar de esa manera, como en Egipto? Puesto que ya habían empezado a comprobar quién era el Señor, el Dios Todopoderoso, que había abierto el mar rojo para que ellos pasaran. Ellos habían visto cómo Dios había hecho una selección para poder solamente dañar a los primogénitos de Egipto, y los primogénitos suyos los había dejado con vida. Habían visto otras 9 plagas más, y había Dios mostrado su poder y su grandeza. Para estas alturas yo creo que era necesario que ellos tuvieran fe en el Señor. No los iba a poder matar en el desierto después de haber hecho todos estos milagros que había hecho anteriormente. Sin embargo, quiero revisar estas tres frases, estos 3 razonamientos que ellos tienen. Y vamos con el primero. Dijeron: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Qué barbaridad. Es un pueblo desagradecido que no daba razón todavía de lo que había puesto, de lo que había vivido al atravesar el Mar Rojo. Estaba descontento por lo que había pasado, y un pueblo que está descontento entonces engrandece su pasado y minimiza el presente. Hay gente que me ha dicho: parece ser que Dios me bendecía más, o estaba más rico cuando tenía 2 mujeres y no había pasado nada, no me enfermaba. Ahora que conozco al Señor, las cosas creo que se están complicando. Y esta es la gente que de alguna manera es una gente inestable. Y yo espero que tú, a través de la prueba que estás sufriendo juntamente conmigo ahí en la cuarentena del COVID, recuerdes que tienes un Dios todopoderoso que ha hecho maravillas contigo y que te ha hecho atravesar quizá océanos de dificultades para mantenerte vivo hasta el momento, y es necesario que muestres tu gratitud. Este pueblo no era así, estaba reclamando a Dios y le decía: ojalá hubiera muerto allá en Egipto, ¿verdad? No que nos has traído, como dice aquí. Dice: allá estábamos sentados, dice, en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Fíjate nada más lo que decía estas personas. Decían que estaban sentados ahí a las ollas, alrededor de las ollas de carne, y que comían hasta saciarse. Las ollas de carne no eran comidas de esclavos,
estaban guardadas exclusivamente para los egipcios. Así es de que ellos no tenían la razón de lo que estaban diciendo. No había razones para poder estar reclamando a Aarón y a Moisés. Y la tercera y última frase que tiene este versículo dice: ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Realmente Moisés y Aarón no los habían traído al desierto. A estas alturas yo creo que tenían que hacer memoria de lo que Dios había hecho. Moisés y Aarón no habían podido hacer todas las maravillas que Dios les había mostrado anteriormente. Hace 45 días estaban en Egipto. Ya se les había olvidado tan rápido que Dios es un Dios todopoderoso y que era la mano de Dios la que las estaba llevando por este desierto. Yo espero que tú no te desesperes, no pienses que la religión, no pienses que la iglesia, o pienses que el Señor es el que te ha traído a esta desesperación de cuarentena para poder morir en ella. Yo espero que tú respetes la autoridad de Dios y le des a Él toda la gloria y toda la honra por lo que ha hecho con nosotros. Dale un aplauso al Señor por sus manifestaciones anteriores. Este pueblo era un pueblo desagradecido. Moisés tuvo que apartarse de la comunidad y tuvo que ir a ponerse en comunión con Dios. Esto es lo que hace verdaderamente un buen siervo del Señor. Él no había sacado a su pueblo, lo había sacado el Señor. Él solamente respetaba las órdenes de Dios. Así es de que él fue con Dios como tenía que hacerse. Dice: y entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Esa fue la indicación de parte del Señor. Moisés y Aarón entonces le dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Y menciona ahí, subrayado: nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren. ¿Contra quién? Contra nosotros. La murmuración en las iglesias es el resultado de un corazón ingrato que no es capaz de revisar un poquito del pasado, cómo Dios se ha manifestado en sus vidas, cómo Dios ha mantenido sus vidas, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha hecho milagros en sus vidas. Y cuando ese corazón que es fácil de cambiar, ese corazón que es lábil ante el dolor y ante la necesidad, cuando se somete a la prueba, entonces murmura. Y a veces murmura en contra del pastor, en contra de los servidores, en contra de todo el mundo. Pero realmente nosotros no somos quienes los llevamos en el camino del Señor. Quien nos está llevando por este transitar es el Señor. Así es de que Moisés y Aarón les dicen: nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren en contra de nosotros. Y Moisés también añadió, dice: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él, dice. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Yo espero que tú y yo tomemos una actitud correcta, repasemos el pasado, todo lo que el Señor nos ha hecho pasar, tantos milagros, tantas sanidades, tanto suplir, todo lo que el Señor nos da: calzado, vestido, alimento, techo, salud, educación, etcétera. Todo se lo debemos al Señor. Y debemos de ser un pueblo que, si está pasando en este tiempo por necesidad, por angustia, debemos de repasar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y traerlo a la luz en esta ocasión. El pueblo es reunido,
y tienen una asamblea ahí. Esto sucede. Dice, luego se dirigió Moisés a Aarón y le dijo, dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, puesto que los ha oído murmurar contra él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en la nube. ¿Por qué sucedió esto? Yo me puse a pensar, ¿por qué precisamente en este momento se aparece Dios? Se aparece porque Él quiere autentificar la autoridad que había sobre Aarón y sobre Moisés, como queriendo decir el Señor, todo lo que está diciendo Aarón, todo lo que está diciendo Moisés, no son opiniones de su voluntad, no son ocurrencias de ellos, lleva la autoridad mía, es palabra mía en la boca de estos hombres. Así es de que al voltear, dice la palabra de Dios, que vieron la gloria de Dios. Anoté aquí, mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, Dios manifestó su gloria para callar las murmuraciones del pueblo y respaldar la autoridad de Moisés y de Aarón. Y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Oh, yo le doy gracias a Dios que los siervos del Señor, los verdaderos siervos del Señor, no nos atrevemos a dar una sola palabra si no tenemos la autoridad de parte de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque yo creo que es el Señor el que nos lleva y el que nos conduce. En estas circunstancias estaban. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche, comerán carne, y mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aleluya. Esta promesa que da el Señor a Moisés es transmitida al pueblo de Israel. Y bueno, les prometió carne en este versículo. Les dijo, hoy antes de que caiga la noche comerán carne. Sorprendente es esto, ¿no te parece? Dios es un Dios todopoderoso. Dios hizo caer carne en medio del desierto de Sin, a cientos de kilómetros de distancia de cualquier lugar. Dios es un Dios todopoderoso y Dios llevó carne a este pueblo. Dice la palabra de Dios, esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Dios llevó codornices. Estas aves tienen carne magra aproximadamente de 190 gramos cada una de ellas. Así es de que hubo oportunidad para poder saborear carne, carne fresca, codornices que Dios llevó hasta el desierto, de 190 gramos aproximadamente cada una de ellas. Yo sé que los más comelones pues acá alcanzan a comerse hasta 300 gramos de carne, pero si se comieran 2 codornices porque supuestamente tenían mucho antojo de carne, yo creo que con 2 codornices que se hubiesen comido, hubiesen quedado satisfechos. Pero estamos hablando, acuérdate que estamos hablando de un pueblo que tiene 2 millones, ¿sí? 2 millones. Es una multitud impresionante. Entonces, si se comiesen 2 codornices por cabeza, Dios hizo que cayesen ahí. ¿Cuántas codornices hay? Tú estás haciendo la cuenta conmigo. 4 millones de codornices tuvieron que llegar en medio del desierto para satisfacer este capricho de este pueblo. Dios es un Dios todopoderoso, número 1. Y Dios a veces concede incluso hasta nuestros antojos. Dale un aplauso al Señor
porque es un Dios de bendiciones para nuestras vidas. Gloria a su nombre. Al siguiente día, el pueblo de Israel, dice, apareció en el campo lo siguiente. Dice, como los israelitas no sabían lo que era, al verlo, este grano que era parecido al grano del cilantro, como vamos a ver, dice, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? O sea, en la palabra original dice maná, que quiere decir, ¿qué es esto? ¿Ah? Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Éxodo 16:15. Y bueno, esto me hizo recordar lo que el Señor Jesucristo algún día dijo. ¿Ah? Había en la oración magistral, el Señor Jesucristo dijo, danos nuestro pan hoy, o nuestro pan cotidiano. Puse aquí nuestro Señor, nuestro Salvador, alude a este llover y recoger diario del maná, cuando nos enseña a orar de esta manera. Danos hoy nuestro pan, ¿qué? Cotidiano. Debemos de dar siempre gracias a Dios por el pan que el Señor pone en nuestras mesas. Y debemos de considerar que es parte de la provisión que Dios nos da, aún en medio del desierto. Este pueblo recibió pan en medio del desierto. Y vamos a revisar algunas cosas en relación a ello. Dice, y estas son las órdenes que el Señor le ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros, o sea, un gomer, dice en otras traducciones, 2 litros o un gomer por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho y otros recogieron poco. Como siempre, digo que había algunos ahí que eran con sangre mexicana, yo creo, que ellos quieren abarcar incluso a lo que le corresponde a los demás, y quisieron abarcar mucho. Pero, bueno, fíjate lo que pasó. ¿Ah? Era el maná, dice, el maná en el desierto. Me puse a hacer algunas cuentas, ¿ah? Y me di cuenta de lo siguiente. Si recogieron alrededor de un gomer, que son 2 litros por persona, el Señor tuvo que haber depositado ahí 4 millones de litros, ¿ah? Para toda la multitud. Fácil, nada más multiplica 2 litros por 2 millones de personas que había ahí. Y esto, para transportar esto, se tuvieron que ocupar, si es que lo hubiéramos hecho nosotros, 30 furgones de ferrocarril repletos, que tienen 141, la capacidad de 141 metros cúbicos. Y esto tendríamos que llevarlo un furgón tras otro, que miden 17 y tantos metros de largo. Alcanzaría entonces 30 furgones uno sobre otro, una longitud de 500 metros, o sea, todos esos vagones unidos uno tras otro tuvieron que haberse implementado en nuestro tiempo actual para poder llevar de comer a toda esta multitud. Grandes cantidades de maná tuvo que tirar el Señor ahí alrededor del campo de los israelitas para darles de comer. 4 millones de litros tuvo que haber depositado el Señor, mínimo 4 millones para poder darle de comer a toda esa multitud. Este es un milagro. Cuando yo estaba leyendo esto y estuve analizando esto, me sorprendí por la provisión que Dios dio en esa ocasión. Pero déjame detenerte un poquito acá. Este alimento verdaderamente era un alimento sobrenatural, porque si me escucha algún nutriólogo, él nos diría que tendría que tener todas las especificaciones que se necesitan para poder mantener un cuerpo sano y vivo en el desierto. Y debe de tener una proporción de carbohidratos, y debe de tener una cantidad de proteínas, y debe haber minerales, y debe haber vitaminas también. Si es de que mínimo esos 4 elementos, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales,
tiene que tener la dieta del ser humano. Y tiene que tenerla en cantidades también específicas, ¿sí?, para poder tener salud en el pueblo. Dios tuvo que tirar el maná ahí con especificaciones correctas para poder sostener este pueblo sin carencias. Rápido te quiero comentar esto. Cuando no se sabía mucho sobre nutrición, los marineros hacían largos trayectos en sus barcos y algo que ellos tenían mucho miedo era una enfermedad en donde le sangraban las encías de sus dientes, le empezaba a sangrar por su nariz, empezaban también a tener problemas con la coagulación, cualquier rasguño que tuvieran, no podían, su sangre no coagulaba. Y esa enfermedad se conoce en la actualidad como escorbuto, y el escorbuto es una falta de la vitamina C. Y simple y sencillamente con tomar vitamina C se soluciona el problema. Pero estos marineros al principio no lo sabían, entonces tuvieron muchas desgracias cuando los viajes eran largos, hasta que entendieron que había necesidad de tomar vitamina C. Y subieron entonces a sus barcos suficiente cantidad de limones, de limas y todos los cítricos para poder suplir la vitamina C. Esto es solamente una de las enfermedades carenciales, porque no podemos decir todas, ¿verdad? No podemos narrar todas. A lo que voy es que tenía que ser un alimento especialmente balanceado, que se tiraba allá en las arenas del desierto para alimentar un pueblo que Dios amaba entrañablemente, que era el pueblo de Israel. Y me hizo pensar también que Dios todos los días suple la comida en nuestras mesas, aún en cuarentena, y la suple con todas las necesidades que nosotros llegamos a tener. Es una maravilla lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿no te parece? ¿No quisieras mostrarle tu gratitud al Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor por todas sus bendiciones. No sé si alguien se haya estado quedando con hambre en estos días, pero si así fuese, yo te voy a pedir que por favor te comuniques conmigo. ¿Podemos nosotros apoyarte? Queremos decirte que en esta cuarentena una hermana de la iglesia nos ha estado regalando al menos 2 despensas cada semana de frutas y verduras para los hogares más necesitados. Y realmente he visto que en esta cuarentena ha salido lo mejor de la iglesia, quizá también lo peor, se han soltado los murmuradores también, pero le doy gracias a Dios por esos corazones, que en medio de la prueba, en medio de la lucha, lo que ha podido salir de sus corazones es precisamente gratitud a Dios y también un gran amor no solamente a Dios, sino también para su prójimo. Y doy gloria a Dios por esas manifestaciones del pueblo del Señor. Aplaudo esas actitudes en medio de la lucha y en medio de la necesidad. No te preocupes. Quiero decirte en este día, no te preocupes. ¿Tú crees que Dios te ha sacado de Egipto, allá donde estabas, en el mundo, en el vicio, en el placer inmundo? ¿Tú crees que Dios te ha sacado de la idolatría, de la hechicería, de la fornicación, del adulterio, de la drogadicción, del alcoholismo? ¿Tú crees que Dios te ha sacado de allá y te ha traído a donde estás ahora para matarte de hambre? ¿Tú crees que eso va a ser Dios contigo? Yo estoy seguro que no. Dios te va a sostener en medio de las cuarentenas que sean necesarias. Dios va a dar provisión para tu vida, para ti y para tus hijos, porque ese es el plan del Señor. Viajando con Dios, el alimento puede llegar en medio del desierto. Dale un fuerte aplauso al Señor por sus bendiciones. Pero cuando lo midieron, dice aquí, por litros,
Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: nadie debe de guardar nada para el día ¿qué? Siguiente. ¿Qué nos enseña esta palabra? Yo estuve pensando y hace referencia a la voracidad. Hace referencia a aquella tentación de tener más que los demás. Hay gente que no está satisfecha hasta que vea a su oponente o a su vecino tener menos que lo que él tiene. Y este pueblo se está llevando una gran lección. En México tenemos un adagio que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Y a veces vemos eso precisamente. Los que quieren tener más y quieren ser más voraces, en ocasiones, o más bien todas las veces, llegan a tener lo mismo que la gente honesta y la gente que es trabajadora y que es leal. Y este pueblo está comprobando eso. De balde servía a tratar de abarcar mucho, ¿sí? Puesto que realmente le rendía igual que al que había recogido menos, o al que había recogido lo indicado. Dios había dicho que un gomer de 2 litros de grano iban a ser suficientes, y eso es lo que realmente estaba sucediendo. Moisés le dijo que no deberían de guardar nada para el día siguiente. Y esto también es una lección para nosotros, ¿sí? Nos preocupamos en demasía, ¿sí?, por lo que vamos a tener, por lo que debemos de obtener. Nos preocupamos a veces más por el trabajo, ¿sí?, que por nuestra comunión con Dios y nuestra obediencia a Dios. Yo te invito a que razones en este tiempo en donde estamos encerrados, ¿verdad?, en nuestras casas. Yo creo que es un buen tiempo para meditar en la palabra de Dios y pensar ¿qué afán de riquezas me está llevando a hacer cosas que no debo de hacer? A mí cuando me dicen que la gente se está enriqueciendo porque está vendiendo el combustible robado, porque es un ratero, etcétera, yo digo, qué barbaridad, qué falta de cordura. Recientemente explotaron aquí una bomba en un cajero. Yo, qué falta de cordura, la verdad. Porque todo lo que se llega a robar, ¿verdad?, por el afán de tener algo mal habido, todo eso es infructuoso. Yo les invito a que ustedes y yo analicemos la palabra de Dios. Mira, la Biblia es muy sabia. Cada versículo tiene un significado, como estás viendo. Me falta a mí, de alguna manera, tiempo para detenerme en cada uno de ellos y revisar lo que el Señor tiene para nosotros. No deberían de guardar nada para el día siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Era una ofensa al Señor también. ¿Por qué? Porque si estaban guardando algo para el día siguiente, eso quiere decir que no confiaban que Dios tuviera suficiente grano en sus bodegas para suplirles al día siguiente su pan. Eso era una ofensa a Dios. Dios nos va a dar todo en su momento, si nosotros somos fieles. Claro, esto indica el recoger diario, que debemos de trabajar diario por el pan. Debemos de salir diario cuando estemos sanos, ¿verdad?, y cuando pase este tiempo a buscar el pan, ¿verdad? Dios no es un Dios de ociosos ni de holgazanes. Tenemos que salir a buscar nuestro pan diario, ¿sí? Pero debemos de hacerlo con la prudencia que Dios permita tengamos, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, cuando alguien estaba guardando para el día siguiente, le estaba diciendo, yo no creo que para mañana tenga suficiente. Mejor me prevengo, porque yo confío más en lo que guarde que en tu provisión. Y eso Dios no quiere que lo hagas. Si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir en tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él nos va a sostener.
Le molestó eso mucho a Moisés. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero fíjate qué pasó. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Y obviamente, ¿qué crees que les haya dicho Moisés? Por favor, hombre, ¿por qué hacen eso? ¿Que no se dan cuenta ustedes que tienen un Dios todopoderoso? Él puede suplir todas nuestras necesidades. Él está observando a su pueblo en medio del desierto. No le falten el respeto a Dios. Y lo mismo te puedo decir en este día. ¿Tú crees que el Señor te está observando allá en la cuarentena en tu casa? ¿Dónde estás? Claro que sí te observa. Y sabe de todas tus necesidades. Y las va a suplir abundantemente. Porque Dios ha sido fiel siempre con su pueblo. Dame un fuerte aplauso al Señor por eso. Anote esto acá. Nunca jamás hubo un campamento tan provisto como este, donde tantos cientos de miles de personas eran alimentadas diariamente, sin dinero y sin precio. No tenían que cargar oro, monedas en las bolsas para poder comer. Dios era un Dios todopoderoso todos los días y suplía todas sus necesidades. Dale toda la gloria al Señor, aleluya. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Todos los días ¿sí? Fueron a recoger, pero el sexto día, como dice el versículo, recogieron el doble. Y Moisés les dijo, por favor cocinen, el sexto día, cocinen todo lo que sea necesario para el siguiente día. Y así lo estuvieron haciendo. ¿Por qué era esta indicación? Ahí Dios estaba dando un mandamiento más. Debemos de guardar un día de la semana para estar en comunión con Dios. El pueblo en el Antiguo Testamento lo hizo el sábado. Y en el Nuevo Testamento el Señor nos pide que lo hagamos el día que resucitó. El primer día de la semana. Le debemos de dar al Señor lo mejor de nuestras vidas. Esto dice aquí el versículo. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado ¿a quién? Al Señor. Así que cuecen lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo. ¿Qué dice ahí? Para mañana. Dios estaba haciendo otro milagro ahí. La comida que se guardaba en ese sexto día no se echaba a perder, sino que servía precisamente para el día de reposo. Dios quiere que tú y yo observemos el día domingo como el día del Señor. Ese día no es día para hacer comida, no es día para que laves toda la ropa de la semana, ni para que limpies la casa. Ese día principalmente es el día del Señor. Tú y yo tenemos que guardar ese día para reunirnos en la casa del Señor. Cuando esta cuarentena acabe, yo sé muy bien que vas a regresar a la casa del Señor con todo tu corazón para poder adorarle, alabarle y exaltar su santo nombre. Yo creo que muchos de los que estamos ahí en nuestras casas estamos esperando el día en el cual nos podamos volver a reunir para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Así es de que esperamos con ansiedad ese día. Dale un aplauso al Señor porque eso pronto se sucederá. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se agusanó. Cómanlo hoy, sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada, ¿en qué? En el campo. No encontrarán, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Nada en el campo.
Pero fíjate lo que pasó. Deben recogerlo durante 6 días, porque el séptimo día, que es el sábado, no encontrará nada. Algunos israelitas salieron a recoger el día séptimo. Pero ¿qué dice ahí? No encontraron ¿qué? Nada. Y pues claro que Moisés se molestó. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. ¿Sí? Yo quiero detenerme un momento aquí en este versículo. Es necesario que tú trabajes los 6 días de la semana, pero el primer día se lo des al Señor. Yo te puedo asegurar que todo lo que tú trabajes el día domingo, cuando no vienes a la iglesia, estás trabajando para el enemigo. Y él se va a ver la manera como te va a arrebatar eso. ¿Por qué? Porque va a suceder lo mismo que los israelitas. El día domingo no vas a encontrar nada. Ellos no encontraron nada en el campamento. Y provocó la ira del Señor. Y tú también. Si tú estás tratando de enriquecerte trabajando los domingos, no vas a encontrar nada, porque estás desobedeciendo al Señor. Yo te invito a que lo medites, porque el día domingo lo que tenemos que hacer primero es honrar al Señor con todo nuestro corazón. Y si tú trabajas 6 días restantes de la semana, lo que no ganaste el domingo, Dios te lo va a reponer en todos esos días. Dale un aplauso al Señor, porque Él siempre ha sido fiel a su palabra. Aleluya. Fue así como los israelitas descansaron el séptimo día y llamaron al pan maná. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como tortas con miel. Dios había de alguna manera puesto un buen sabor en el alimento que les daba. Este alimento dice que era dulce como las tortas con miel. Era un alimento exquisito, de buen sabor para los israelitas. Dios no te va a dar cualquier cosa. Dios te va a dar pan del cielo. Te va a dar maná, un pan agradable a tu paladar. Gracias al Señor porque suple aún nuestros gustos. Hay algo importante que quiero decirte. No, esta imagen es una imagen del Arca del Pacto. Te recuerdo que es un cofre construido con madera de acacia y forrado con oro puro. Es el Arca del Pacto, el Arca de la Alianza también se le conoce. Encima este cofre tenía una tapa, pero la tapa era una tapa de oro macizo, una placa de oro macizo. Encima de esa placa estaban 2 querubines, como se puede ver, que están uniéndose por sus alas. Ahí encima, ahí en esa tapa, que se llama también propiciatorio, en esa tapa se regaba la sangre de los animales cuando se empezaron a hacer los sacrificios después, ordenados al pueblo de Israel. Ahí en este cofre, el Señor ordenó, como vamos a ver, que se guardara el maná también. Dice estos versículos: esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná, o sea, un gomer, guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. El Señor estaba interesado, ¿sí?, en que se guardase un memorial de esto. Cuando se construyó el Arca del Pacto, que fue después, había dentro del gomer 3 cosas. Había dentro del arca un gomer de oro que contenía el maná, la primera. La segunda, la vara de Aarón que había retoñado. Y la tercera, las tablas de piedra, de piedra que había grabado el Señor de la ley. Y estaban estos 3 objetos dentro del arca de la alianza.
Encima del arca estaba el propiciatorio con los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Esto está escrito en Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 4. Entonces, el maná, ¿sí?, la existencia del maná está comprobado por la Biblia, está escrito de él en el Antiguo Testamento, Éxodo, que estamos revisando, y está escrito también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. El Señor quiere un memorial de lo que está haciendo, de los milagros que está haciendo. Todos los días, te recuerdo, 4 millones de litros, ¿sí?, de maná eran derramados alrededor del campamento de Israel. Pero esto lo hizo el Señor durante 40 años. ¿Sí? Imagínate un ferrocarril de medio kilómetro que pasa frente a tu casa todos los días. El viernes pasa de 1 kilómetro completo porque lleva el doble de carga y que va a surtir a un pueblo, ¿sí?, en medio del desierto. Este es todo un milagro. Este es todo un evento sobrenatural que solamente Dios pudo haber hecho. 40 años Dios alimentó a su pueblo en un desierto. ¿Tú crees que el Señor no te puede alimentar ahorita allá en tu casa? Claro que sí lo puede hacer. Damos a Él, Señor, toda la gloria porque Él lo está haciendo incluso en esta ocasión. Esto debería de ser recordado. Eso es algo importante, ¿sí? Yo anoté aquí, ¿ah?, este versículo. Luego Moisés dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná, colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. El pan comido no lo debemos de olvidar. Notemos que el pan comido no debe de olvidarse. Los milagros, la misericordia de Dios han de ser tenidos en perpetua memoria para estimularnos a confiar en Él en todo tiempo. Dale gloria al Señor por ello. Yo sé que tú has tenido en alguna ocasión una necesidad especial y has doblado tus rodillas al Señor y le has pedido muchas cosas. Algunas ocasiones has pedido salud, algunas ocasiones has pedido la oportunidad de triunfar en un negocio, alguna ocasión le has pedido una carrera, alguna ocasión le has pedido dinero para una empresa, no sé, tantas cosas le hemos pedido a Dios. Yo te invito que ante el altar de la adoración al Señor, ante su presencia, ¿sí?, abras el cofre, ¿sí?, de tus recuerdos y entonces empieza a exhibir cada una de sus maravillas que Dios ha cumplido contigo. Cuando Dios te ha dado de comer, cuando Dios te ha dado una esposa, unos hijos sanos, cuando Dios cumplió sus promesas contigo y te dio un terreno, te dio una casa, no te olvides de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios quiere un pueblo agradecido. Por eso Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que ponga ahí un gomer de oro lleno hasta el tope de maná, ¿sí?, como símbolo de lo que yo hice con este pueblo. Dios quiere que tú y yo guardemos un recuerdo especial de lo que ha hecho con nosotros. No te llenes en este tiempo de reclamos y de quejas contra el Señor. Llénate más bien de gratitud y dile: todo lo que tú hiciste antes conmigo, lo volverás a hacer hoy y cosas mejores vas a hacer después, porque tu palabra dice que tu gloria, la gloria postrera, será mejor que la primera. Dale un fuerte aplauso al Señor por estas bendiciones. El pueblo seguía comiendo. Dice: comieron los israelitas maná 40 años. Esto lo hicieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán.
fue que su país, puesto que era su país de residencia, la medida de 2 litros a la que llamaban gomer era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Este es el último versículo de este capítulo. Anote aquí: el favor otorgado por el Señor continuó durante todo el tiempo que duró la necesidad. Nunca cesó de caer el maná hasta que llegaron a los límites de Canaán, donde había ya alimento suficiente para que el pueblo pudiera comer y pudiera guardar sus alimentos. Dios nos va a mantener en este tiempo de necesidad. En nuestra cuarentena, yo sé que no va a ser tan larga esa cuarentena como la cuarentena del pueblo de Israel. No van a ser 40 años, pero si fuesen así, también Dios te puede dar y sostenerte como sostuvo al pueblo de Israel. Si habría necesidad de 40 años, para Dios no hay ningún problema. Pero Dios nos va a sostener en esta cuarentena hasta que salgamos, y Dios va a permitir sus bendiciones extraordinarias sobre nosotros. He estado escuchando de algunos hermanos que me han dicho: la comida se sirve y continúa aumentando. Ya comimos todos y ha sobrado. Esto es parte de las bendiciones del Señor. Dios nos va a sostener en este tiempo de necesidades hasta que nosotros tengamos manera de trabajar y allegarnos más todavía nuestro sustento. El maná es una lección para nosotros, no solamente de sustento material, físico. Yo te quiero llevar también a lo que la Biblia interpreta cuando habla de maná. Y el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, les recordó ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 6, decía el Señor: los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este pan, dice, este es el pan que baja del cielo. El que come de él, dijo el Señor Jesús, no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Nos habla del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entregado en la cruz para nuestra salvación. Los que comieron el pan, los que comieron el maná en el desierto, como dijo el Señor, ya murieron. Pero déjame decirte algo: los que comemos de su carne y de su sangre, viviremos eternamente. Esto es algo simbólico, ¿sí? Comemos en la Santa Cena, nosotros celebramos este festín donde de alguna manera el Señor nos ofrece el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Y cerramos un pacto con Él, un pacto que sostiene nuestras vidas hasta la eternidad. Cristo dijo: los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Gloria a su nombre. Este es el mensaje del Señor para tu vida. Quiero terminar haciendo una oración juntamente contigo. Inclina tu rostro ahí como estás en tu casa. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia que se extiende durante todo este tiempo de carencia y de necesidad, Señor. Sabemos que tú has estado sosteniendo nuestras vidas, que tú has sido fiel en el pasado, Señor. Tenemos una gran memoria en tu presencia de todo lo que tú has hecho con nosotros. Cuando nos hacías contar dinero, manojos de billetes en nuestras manos, cuando teníamos oportunidad de comprar y de vender, cuando teníamos oportunidad de salir para trabajar libremente.
Señor, te damos gracias por el pasado que vivimos. Pero Señor, lo agarramos como un memorial en tu presencia. Hoy lo que vivimos, Señor, sabemos que es parte de tu fidelidad. Y sabemos que tú aún en medio de esta cuarentena nos vas a sacar adelante. Vas a darnos provisión suficiente para que podamos mantenernos. No nos has sacado de Egipto para matarnos aquí, Señor. Nos va, Señor, a mantener y la gloria postrera será mejor para nosotros. Señor, te damos muchas gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de mañana. Dios les bendiga.